Que el Señor te bendiga, te saluda la pastora y apóstol Ana María de la Iglesia Fuente de Agua Viva Restaurando Vidas. En 1981, esta servidora vino a este mundo. Con sus padres estaban en un hogar unidos, pero de repente, como cualquier otro hogar, tuvieron sus problemas personales y se separaron. A la edad de 5 años, mi madre tuvo que dejar a mi papá y mi papá pues tomó a bien que yo me quedara con él. Igual, como ellos se separaron, yo durante todo el tiempo que ellos estuvieron separados no supe nada de mi mamá. Aún yo estando pequeña, pues en algún momento se me borró quién era mi mamá de mi mente, porque siempre mi papá insistía en que yo no tenía madre. Entonces, lastimosamente, solo yo me crié con él en un lugar del campo, alejado totalmente de la ciudad, entre medio de cafetales, fincas, y él tenía un vicio de tomar. Él ingería bebidas alcohólicas. Mediante el tiempo que viví con él hasta la edad de 9 años, él abusaba de mí. Él tenía relaciones sexuales conmigo, aún siendo mi padre. Yo en mi ignorancia, porque comencé a ir a la escuela como de 9 años a primer grado, tardadamente, porque igual ustedes saben de que criarse con el papá no es igual que criarse con su mamá. Las madres estamos más pendientes de nuestros hijos con respecto a los estudios, pero los padres como que se inclinan más por su trabajo. Entonces, en las noches a mí me tocaba que irlo a cuidar en la calle donde él quedaba, porque él tomaba mucho. Y igual recibía mis castigos, o no puedo decir quizás mis castigos, sino que me pegaba, me maltrataba ya borracho. Y recuerdo una vez cuando yo aún pequeña, él me puso a que amasara la masa para hacer tortillas. Y yo, como estaba pequeñita, quizás tenía unos 7 años, le eché mucha agua a la masa y me quedó pura agua, puro atol. Entonces vino él y agarró el guacal con masa aguada y me lo despació sobre mi cabeza. Y mis ojos llenos de masa en toda mi cara. Y yo chiquita lloraba y lloraba. Por eso, pues me sentía mal. Luego, ese fue uno de los momentos duros en mi vida que marcan. Luego, pues él, cuando yo tenía quizás ya unos 8 años, me puso 7 años, siempre me puso a poner frijoles. Y recuerdo que como la hornilla era alta, recuerdo que yo puse ladrillos para poner los frijoles al fuego. Y igual los puse bien, todo tranquilo, pero después los probé y vi que ya estaban los frijoles. Y yo quería bajarlos. Siempre me paré en los ladrillos para bajar la olla de frijoles que ya estaban. Y no sé cómo se movió un ladrillo y toda la olla de frijoles me cayó encima. O sea, todo el poco de frijoles me cayó encima.
Y yo me quedé con la olla que me dio vuelta así y la tiré. Y toda la parte de acá fui quemada por la sopa de frijoles. Ese fue otro punto otro momento donde me marcó. Y yo caí al suelo, recuerdo que estaba retorciéndome de las quemaduras, del dolor. De ahí él llegó y agarró sal y me comenzó a restregar la sal en todo mi pecho, para que no se me hicieran bolitas de agua. Pero yo no aguantaba, yo estaba tirada en el suelo, que yo no aguantaba, llorando a gritos. Fue otro momento duro en mi niñez. Y luego yo llegué a la edad de 9 años, donde yo preguntaba, ¿y quién es mi mamá? Porque yo ya no me recordaba de ella. Y una vecina me dijo, ¿usted tiene mamá? Porque yo decía, yo no tengo mamá. Y me decía la vecina, ¿usted tiene mamá? Por ahí pasa a trabajar ella. Y bueno, y comencé a averiguar quién era. Y un día ella se comprometió conmigo a esperarla. Y yo le dije, mamá, yo me quiero ir con usted. Y ella me dijo, vaya, ¿cuándo te vas a ir conmigo? Ahora, le dije yo, ahora que venga de trabajar usted nuevamente. Y ella me dijo que estaba bien. Tomé mis cosas en un saco y me la puse en la cabeza, y aún yo de 9 años. Y me fui con ella cuando ella pasó de trabajar. Y bueno, mi mamá también pasó procesos duros, porque mi papá fue a quererme traer nuevamente a mí, y mi mamá se metió y ella sufrió mucho en esos momentos. Mi papá le pegó, pero igual no logré venirme con mi papá nuevamente porque yo me escondí. Así es que un proceso duro. Cuando llegaba la noche, para mí como niña era un temor, porque yo sabía que mi papá me iba a violar. En ese tiempo yo no sabía ni siquiera qué era violación, pero luego, cuando yo fui a la escuela, a primer grado, hablaron de que una violación es alguien que tiene intimidad sexual, que esto se puede dar entre padres e hijos, entre tíos, entre primos, pero que eso no estaba correcto. Y cuando dijeron eso, fue otro momento donde marcó mi vida. Y fue un momento donde yo salí de la escuela, de la aula, y me fui a encerrar al baño de la escuela. Porque yo me sentía sucia, me sentía que no valía nada, me sentía con una vergüenza tan grande y me sentía tan mal psicológicamente que yo lloraba. Yo no le quería abrir el baño a nadie y me tocaban que abriera y yo no se lo quería abrir a nadie. Al fin de tanto abrí y me preguntaron que qué me pasaba. Yo les dije que nada, porque mi papá siempre me dijo, si le decís a alguien lo que está pasando, voy a buscar a tu mamá y le voy a pegar. Y así amenazas tan grandes. Cuando yo me fui con mi mamá, yo fui peleada por ¿cómo se llama? Por la Procuraduría. Luego vino mi mamá y nos movimos del lugar de donde vivíamos. Yo llegué a cumplir 14 años ya con mi mamá. Yo no le decía nada a mi mamá de lo que me había pasado. Luego cumplí 15 años. Y a los 15 años yo le comenté a mi mamá, porque yo ya no aguantaba lo que yo sentía dentro de mí.
A mí los muchachos me cuenteaban, como decimos aquí en El Salvador, pero para mí eso era feo y no era nada de agradable que alguien a mí me dijera algo bonito, porque yo sentía eso horrible dentro de mí y en lugar de sentirme contenta por lo que me decían, me caía mal y detestaba eso. Déjeme decirle algo. Luego me vine a trabajar a San Salvador con una familia y luego comencé a estudiar, aún trabajando. He amado el estudio. Ahí saqué el bachillerato, primer año, no, desde octavo, noveno, primer año, y iba para el segundo año cuando yo dejé de trabajar ahí con esa familia. Yo les agradezco porque me dieron el espacio que siguiera estudiando. Estudiaba y trabajaba. Luego cambié de trabajo, llegué a una tienda donde ahí igual me apoyaron para que terminara el último año de bachillerato. Pero yo salí embarazada ahí ya de mi primer hijo, que es Luis Jafet. Y trabajaba y estaba embarazada y dejé de estudiar. Luego me acompañé con ahora mi esposo. Tuve a mi primer hijo, a Luis Jafet. Luego tuve a mi segunda hija, Kimberly. Pero en mi primer hijo yo pasé una situación tremenda personal en el hogar, problemas de pareja, y yo lloraba porque pues uno muchas veces pone la confianza en las personas, más cuando no conoce de Dios. Y yo decía, ¿por qué? Pero ahí Dios utilizó a una mujer para llevarme a la iglesia, para invitarme a una célula. Y a esa célula donde yo asistí, justamente ese momento donde yo estaba llorando, donde yo estaba lastimada, donde yo estaba herida. Justamente en ese momento ella llega y me invita. Yo no quería nada con Dios, yo decía, yo soy católica. Pero en realidad yo no era nada, en palabras nada más. Yo decía, yo soy católica, yo no quería nada con Dios. Pero Dios sí quería algo conmigo. Entonces Dios utilizó a esa persona para que me hablara de la palabra del Señor. Y me llevó y me invitó a una iglesia. En ese momento que yo fui a esa iglesia, yo sentí que esa palabra, esa prédica era para mí. Y el pastor dijo, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo Jehová te recogerá. Y eso entró muy adentro de mi corazón. Y yo, cuando hicieron el llamado de aceptar a Cristo en su corazón, ni sentía que ahora yo estaba adelante aceptándolo. Y a partir de ese momento, mi vida ya no fue la misma. Mi vida fue totalmente diferente. El Señor comenzó a sanar cada herida. El Señor comenzó a sanar cada cada herida, cada área que había sido lastimada dentro de mí. El Señor fue restaurando, el Señor fue como sanando cada herida, fue como ese doctor, como ese cirujano que comenzó a dar esas puntadas y a ir cerrando esas heridas que yo traía desde mi niñez. Y es tan maravilloso saber cuando el cirujano, el mejor cirujano, te comienzas a operar, te comienza
a hacer algo extraordinario en ti. Comienza a sanar esas heridas que tú tienes. Comienza Él a restaurar lo que tú creíste que ya no tenía sentido. Porque uno muchas veces piensa que la vida ya no tiene sentido. ¿Para qué vivir en este mundo? ¿Para qué? ¿Para qué me trajeron a este mundo a sufrir? ¿Para qué? ¿Cómo mi papá pudo hacer eso conmigo? ¿Cómo? Entonces yo ya no confío en nadie y comenzó una desconfianza a ser ministrada dentro de mí. Y el enemigo me decía, nunca vas a tener una familia, nunca vas a tener hijos, nunca vas a tener un hogar. Y déjeme decirle algo, toda palabra que el enemigo declaró sobre mi vida, le puedo decir hasta ahora que toda la gloria y toda la honra se la lleva el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso ahora te puedo decir a ti que quizás estés pasando por esa situación, que quizás hayas pasado en tu niñez por situaciones amargas. El enemigo ya sabe para qué Dios te ha llamado. El enemigo ya sabe que tú vas a ser un instrumento de bendición para muchas personas, para muchas generaciones. El enemigo ya sabe que tú vienes a ser como esa espada de doble filo, vienes a ser como esa guerrera que se va a levantar y le va a cortar cabeza a todo aquello que se levante en contra de las familias, en contra de las vidas personales de las personas. El enemigo ya sabe quién tú eres en Dios. Desde que tú naces, el enemigo sabe con qué propósito tú vienes a este mundo. El único que a veces ignoramos, los únicos que ignoramos muchas veces, ¿para qué estamos en esta tierra? Somos nosotros mismos. Pero Dios nos ha traído para cumplir un propósito divino. Y ese propósito divino se tiene que cumplir en nuestras vidas. Y déjame decir que después de haber recibido a Cristo en mi corazón, yo no pienso en dejarlo. Yo no pienso en retirarme. Solo cuando Dios me llame a su presencia, hasta ahí dejaré de hablar su palabra, hasta ahí dejaré de predicar su palabra. Pero mientras yo esté en esta tierra, el enemigo tendrá que soportarme, porque él no tiene ninguna autoridad sobre mi vida, ni sobre mi cuerpo, ni sobre mi familia, ni sobre mi casa, porque está cubierta con la sangre de Cristo.